Existe un pueblo remoto en las montañas, tan alejado que es necesario transportarse en auto, luego en bote y finalmente a pie para poder llegar. El viaje puede tardar hasta 2 días. En ese lugar el aire huele a pino y las noches de invierno son tan oscuras que ni las estrellas parecen querer iluminarlo. Allí hay una vieja costumbre entre los jóvenes del lugar: jugar el reto en el cementerio. Los padres siempre les han dicho que no deben ir allí, especialmente de noche. Pero a los 18 años te crees indestructible, conocedor de toda ciencia, y las advertencias de los adultos son poco más que cuentos para asustar a niños pequeños. Además, era el lugar propicio para fumar hierba, beber licor y explorar sus cuerpos, que apenas dejaban de ser púberes. Alcides, Mario, Paula y Andrea eran un grupo inseparable, llenos de la adrenalina de la juventud y con sus propios secretos. Su pasatiempo favorito era ir al cementerio del pueblo y retar a alguno a que se sentara sobre la tumba del padre Ambrosio, un sacerdote que había muerto hacía décadas en circunstancias misteriosas. Decían que el padre había sido hallado muerto una mañana, su cuerpo rígido en el suelo del sótano de la iglesia, con los ojos abiertos y el rostro contorsionado en una expresión de terror indescriptible, y una vieja copia del libro de San Cipriano en sus manos. Nadie sabía qué había pasado. Ese secreto se lo llevó a la tumba Ambrosio. Pero la historia era suficiente para alimentar las leyendas más escalofriantes. El reto era simple: te sentabas en la tumba y, si tenías suerte, algo te empujaba. A veces era una leve presión, otras veces un empujón tan fuerte que te lanzaba al suelo. Y cada vez que alguien era empujado, los chicos se reían y se iban corriendo, alborotados por el miedo mezclado con la emoción. Una tarde, mientras caminaban hacia el cementerio, se encontraron con Tata, la anciana que siempre estaba sentada frente a su puesto de flores junto a la entrada del cementerio. Nadie sabía exactamente cuántos años tenía, pero todos la recordaban ahí desde que eran pequeños. Parecía tan vieja como las tumbas mismas, con sus arrugas profundas y su andar lento, pero sus ojos, esos ojos parecían ver más de lo que debían. No se acerquen a la tumba del padre Ambrosio, les dijo con voz rasposa mientras ataba un ramo de dalias. No saben lo que hacen. A veces los muertos no quieren quedarse donde están, y si los molestan, los seguirán hasta sus casas. Los chicos se rieron entre sí, pero la mirada fija de Tata les puso un escalofrío que no pudieron ignorar. Aún así, su impulso juvenil los llevó a continuar con su travesura. Esa noche fue Alcides quien decidió aceptar el reto primero. El viento helado recorría el cementerio y las lápidas parecían observar desde la oscuridad, como testigos silenciosos. Alcides se sentó en la tumba del padre Ambrosio y, después de unos segundos, sintió el famoso empujón. Se cayó al suelo, los demás estallaron en risas y tras unos minutos se marcharon hacia sus casas. Lo que no sabían era que esa noche no sería como las anteriores. Al llegar a su casa, Alcides no podía dejar de pensar en la advertencia de Tata. Los viejos cuentos siempre le habían parecido absurdos, pero había algo inquietante en el cementerio esa noche, algo que no se podía sacudir y que se acrecentó después de haber sido empujado. Se acostó con una sensación incómoda, como si alguien estuviera observándolo desde las sombras de su habitación. Cada vez que cerraba los ojos, creía ver una figura en la esquina de la habitación, inmóvil, observando. Solo es mi imaginación, se decía una y otra vez. A la mañana siguiente despertó con moretones en los brazos, como si lo hubieran agarrado con fuerza durante la noche. Las marcas tenían la forma de dedos. En la espalda donde le habían empujado, claramente se veía la forma de una mano. La piel se había tornado escarlata y le ardía, como si se tratara de una quemada con acero al rojo vivo. Pero lo más extraño fue lo que encontró en el suelo.
un rastro de tierra roja, como si alguien hubiera caminado por la habitación después de andar en terreno removido. Preocupado en apariencia, aunque realmente estaba asustado, decidió contárselo a sus amigos, pero ellos no le creyeron. A pesar de mostrarle las marcas en su piel, pensaron que estaba inventando todo para asustarlos aún más, pues esa era una de las costumbres preferidas de Alcides. Esa misma noche Mario decidió desafiar las advertencias una vez más, y al sentarse en la tumba del padre Ambrosio, también sintió el empujón. Esta vez fue más fuerte. Lo lanzó al suelo con tanta violencia que se golpeó la cabeza contra una lápida cercana. Sin embargo, se levantó riendo nervioso, como si nada hubiera pasado, aunque le ardía la espalda exactamente allí donde el muerto le había tocado. ¿Quién sabe qué habrá hecho ese cura cochino para que lo tengan atrapado entre los vivos y los muertos? Quizás le gustaba tocar a los niños. Sea como sea, no me queda duda que se merece su suplicio, refirió Mario, carraspeando y escupiendo en forma despectiva sobre la tumba mientras se sobaba la espalda. Los demás le miraron sorprendidos, pues el comentario resonó burlón y fuerte, como una falta de respeto, según consideraron en silencio los demás. Al salir del cementerio esa noche, bajo los efectos alucinógenos y aletargantes de la hierba y el alcohol, Paula, que caminaba en último lugar, vio cómo pequeñas sombras se movían entre las tumbas paralelas a ellos. Iluminó con su linterna, sin resultado. Iba a decir algo, pero optó por guardar silencio para evitar que se burlaran de ella. Al llegar al portón del camposanto, Andrea, que caminaba entre los dos chicos, dio un grito y se volvió hacia Paula, reclamándole por qué le había tirado del cabello. La aludida solo dijo: «No he sido yo. Salgamos de aquí cuanto antes». Seguidamente echó a correr, seguida por los demás. Los días siguientes fueron aún peores para ellos. Tanto Mario como Alcides comenzaron a tener pesadillas en las que sentían que los asfixiaban mientras dormían. Despertaban siempre al borde del pánico, con la sensación de que no estaban solos en su habitación. En cada rincón oscuro, en cada reflejo de una ventana, algo les seguía, como si un muerto hubiera cruzado el umbral que les separaba de los vivos. Mario encontraba en su recámara rastros de tierra roja, huellas de calzado totalmente visibles alrededor de su cama, que se extendían hasta la sala atravesando la puerta principal y perdiéndose en el césped del patio. En la cabellera de Andrea se notaban segmentos como del tamaño de una moneda, en diferentes lugares de su cabeza, donde su negra y larga cabellera había sido arrancada. Ella, al igual que Paula, también comenzaron a experimentar cosas extrañas en sus casas. Les tocaban los pies mientras dormían, especialmente los talones, tantas veces que optaron por dormir en posición fetal, presas del temor. Las luces se apagaban solas, los objetos se movían inexplicablemente y las sombras en sus casas parecían tomar formas humanas, con movimientos bruscos y rápidos. En el caso particular de Paula, ella amanecía con dolores insoportables en sus partes íntimas, como si durante la noche fuese forzada. Inexplicablemente, solo se percataba del dolor al levantarse. Intentaron buscar a Tata para pedirle ayuda, pero ella no estaba, no pudieron encontrarla. El puesto de flores estaba vacío y nadie en el pueblo sabía dónde había ido. Desesperados los jóvenes, luego de meditarlo en su infinita sabiduría, decidieron volver al cementerio y pedir perdón frente a la tumba del padre Ambrosio. Pensaron que con eso podrían aplacar al ente que les perturbaba. Pero cuando llegaron, ¡oh sorpresa! La tumba estaba vacía, la tierra estaba removida y el ataúd del sacerdote había sido desenterrado y se encontraba tirado a un lado, carcomido por el tiempo. Alrededor en la tierra removida se apreciaban claramente 4 pares de huellas. 2 de ellas eran pequeñas, descalzas y delicadas, correspondiente como a niños. Una de las otras 2 parecían botas de jornalero y las últimas hicieron que Mario apretara todos los esfínteres de su cuerpo. Eran las mismas que había visto en su habitación. Se alejaron apresurados de la tumba del cura, pero en el camino entre las lápidas
Con terror vieron que habían 3 sepulturas más en las mismas condiciones, abiertas y profanadas. Los recuerdos que les llegaron al unísono a cada uno les paralizó, como una especie de miedo colectivo, pero a la vez íntimo e individual, pues de inmediato entendieron lo que estaba sucediendo. Allí frente a Paula estaba abierta la tumba de Jimena Sánchez, la única en todo el panteón que tenía una losa de mármol que ella, Paula, utilizaba como cama para atender a sus clientes en horas avanzadas de la noche. Sí, Paula se prostituía, y no por necesidad precisamente. Y en aquel pueblo no había casa de ocasión o un hotel para aquellos menesteres, de manera que la mejor opción que encontró para que no la molestaran o interrumpieran en su oficio fue el cementerio, en la tumba de Jimena Sánchez, una niña que había muerto en forma brutal, violada y estrangulada por alguien que nunca fue identificado. Alcides estaba detenido frente a la tumba de Ruperto Aragón, un chiquillo jornalero que muchísimo tiempo atrás se había ahorcado. Al menos así le habían encontrado en el camino que iba a la iglesia. Ruperto, según contaban los más viejos, había sido un ladronzuelo de lo que encontrara, pero su preferencia eran las prendas de oro y plata que lograba hurtar metiéndose en las casas. Según los relatos de antaño, le ubicaban como un colaborador del padre Ambrosio, quien siempre le defendía ante las acusaciones de los vecinos. Ahora que contemplaba la tumba vacía, Alcides sentía vida en sus tripas y unas ganas imperantes de cagar, producto del miedo, pues él solía utilizar esa sepultura para ocultar las cosas que robaba a los borrachos y a otras personas mientras dormían, y ahora su escondite estaba vacío y su pequeño tesoro perdido. Andrea de igual manera se encontraba estupefacta. Estaba ante la tumba de Roberta Quintana, una niña negra con la que ella había estado en la escuela primaria y quien había muerto hacía 10 años al caer en el río, una noche de invierno cuando regresaba a su casa, y el zarzo que era utilizado para cruzar había sido arrastrado por la corriente con la niña atravesándolo. Aquella niña jamás le cayó bien. Solía burlarse de sus vestidos remendados y pobres, de su cabello afro, y tirar de él cada vez que podía. Cada vez que estaban bebiendo y divirtiéndose en el cementerio, ella solía ir a la tumba de la niña intencionalmente a orinar y a cagar. Recordando esto con terror estaba cuando un fuerte olor a mierda recién cagada le llegó a la nariz. Iluminó con su linterna hacia el suelo y vio que estaba parada sobre una defecación. Lanzó un alarido que trajo a la realidad a sus amigos, sacándoles del letargo impío en el que se encontraban. Como una sola persona echaron los 4 a correr, deteniéndose en seco ante las puertas metálicas del cementerio, que en ese momento eran obstruidas por 4 negras siluetas entre las que destacaba una sotana, una pequeña de afro, un hombre con botas de jornalero, y una última menor que todas las demás, sujeta por la mano a la silueta de la sotana. En una esquina apoyada en una lápida estaba la vieja Tata. «Se los advertí», dijo quedamente. Nadie prestó jamás atención a los eventos ni a las coincidencias que realmente no existen. Nada es azar. El día que el padre Ambrosio murió en la mañana, fue encontrada Jimena Sánchez en un pantano atrás de la iglesia, y el cuerpo ahorcado de Ruperto fue encontrado en la tarde de ese día, a unos 500 metros de la iglesia, como del pantano. Y lo más relevante de todo es que la página en la cual estaba abierto el libro que tenía el cura en la mano trataba del sacrificio de sangre inocente y la posterior profanación del cadáver. Los muertos estaban allí, no solo los seguían, algo querían y habían venido por ello. La vieja Tata tomó una pala y empezó a cavar.